En este video vamos a hablar sobre las medidas correctivas del problema de la heterocedasticidad. Entonces, como vimos, la heterocedasticidad no destruye las propiedades de insesgamiento y de consistencia de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, pero lo que sí hace es que los vuelve ineficientes, es decir, que aunque el tamaño de la muestra fuera muy grande, aún así no se alcanzaría esta propiedad de eficiencia que nosotros ubicamos como o identificamos como la mínima varianza. Entonces, eso es lo que se busca en realidad al corregir la heterocedasticidad, que los estimadores, además de ser insesgados y de ser lineales, también tengan la mínima varianza, es decir, que sean eficientes. Entonces, la falta de la eficiencia resta credibilidad a los procedimientos habituales de las pruebas de hipótesis. De ahí la importancia de corregir esta falla o de corregir esta ineficiencia. Entonces, por consiguiente, es necesario introducir medidas correctivas. Para las medidas correctivas existen dos enfoques para remediar el problema de la heterocedasticidad. El primer enfoque es cuando se conoce la varianza heterocedástica. Y el segundo enfoque es cuando no se conoce la varianza heterocedástica. Este segundo enfoque es quizá el más común en la práctica, pero vamos a revisar los dos enfoques. El primero de ellos, cuando se conoce la varianza heterocedástica, se conoce como el método de mínimos cuadrados ponderados. Entonces, esto ya lo vimos en la sección anterior. Decimos que si se conoce la varianza heterocedástica, pues el método más directo de corregir la heterocedasticidad es con los mínimos cuadrados ponderados. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para entender qué es esto de los mínimos cuadrados ponderados, y para ello vamos a utilizar la tabla 11.1 y vamos a identificar una variable y que es la remuneración, y esta remuneración va a estar explicada por el tamaño de la planta laboral, que es la variable X. Sin embargo, pues este modelo presenta heterocedasticidad y lo vamos a intentar corregir a través de los mínimos cuadrados ponderados. Bien, pues entonces, antes de proseguir con el análisis de los resultados de la regresión, observe que no tiene término de intercepto. Por consiguiente, debemos utilizar el modelo de regresión a través del origen para estimar beta 1 y beta 2. Bien, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a correr primero esta regresión para después compararla con el método de mínimos cuadrados ponderados. Es decir, vamos a correr primero mínimos cuadrados ordinarios y luego ponderados. Entonces, para su comparación, presentamos a continuación los resultados de la regresión de mínimos cuadrados ordinarios usuales o no ponderados. Esto es como correr la regresión normal. A continuación lo voy a hacer, es decir, voy a minimizar esto, voy a irme a R, y aquí en R yo creo que lo voy a poner mejor aquí al lado. Aquí es el ejercicio de la página 390. Suponemos que dejamos de estudiar la relación entre la remuneración salarial y el tamaño de la planta laboral. Entonces vamos a importar los datos, y una vez que importemos los datos vamos también a identificar el modelo para que posteriormente podamos identificar también si existe heterocedasticidad y cómo es que la estaríamos corrigiendo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, vamos a llamarle a la base de datos Park, porque este fue el ejemplo que utilizamos para la prueba Park también, ¿no? Entonces vamos de una vez aquí a darle el nombre, vamos a encontrar aquí los datos, vamos a presentar los datos. Aquí hay muchas variables, la que se utiliza es el tamaño de la empresa y X11 que representa la remuneración salarial. Bien, entonces aquí corro el modelo de la remuneración salarial en función del tamaño y lo llamo modelo 1, y este modelo 1 me dice que estos son los valores, ¿no? Entonces a esto es a lo que me refiero con los resultados que veíamos hace rato por acá. Estos deben de ser estos mismos resultados, ¿no? Entonces aquí tienes tu modelo con mínimos cuadrados ordinarios.
las t son estadísticamente significativas, y entonces aquí lo que tú te preguntas es, este modelo que parece muy bueno porque tiene coeficientes o su único coeficiente, que es el tamaño de la empresa, estadísticamente significativo, la pregunta es si esto posee la problemática o tiene la problemática de la heterocedasticidad. Entonces nosotros ya hemos visto cómo poder detectar varios de estos problemas. Uno de las formas en las que podríamos encontrar esta problemática, pues también ya la vimos, fue con el enfoque de Park. Entonces de ahí con Park vimos que esto poseía heterocedasticidad. En el video pasado hicimos justamente esto. Entonces ya comprobamos que existe heterocedasticidad, por lo tanto tendríamos la primera opción, que es, vamos incluso aquí a ponerle medidas correctivas de la heterocedasticidad. Cuando se conoce la varianza, se llama mínimos cuadrados ponderados. Entonces, repito, este sería el primero de los métodos. Cuando se conoce la varianza, o la primera vertiente, cuando se conoce la varianza, bueno, pues, y sabes a través de la prueba de Park, o de Glexer, o la prueba de White, o la prueba de Bruce-Pagan y Godfrey, y sabes que existe heterocedasticidad, bueno, pues entonces la medida correctiva, aquí nos lo dice, es aplica mínimos cuadrados ponderados. La forma en la que uno debe aplicar los mínimos cuadrados ponderados es, ya lo veíamos hace ratito acá en los datos, cuando te dan la varianza o cuando se conoce la varianza heterocedástica. En este caso, dentro de todas estas variables, la variable x12 es la que representa la varianza heterocedástica. Por lo tanto, tú podrías ponderar a través de esta variable. Cuando digo ponderar me refiero a que tú podrías dividir esa varianza o ese error estándar, mejor dicho, y podemos de esta manera ponderar. Como estos datos como dentro de estos datos se cuenta con la desviación estándar, que es la variable x12, lo que debemos hacer es dividir las variables explicativas y la variable explicada entre la variable y recalcular el modelo, ¿no? Entonces, como esto es lo que voy a hacer, creo que valdría mucho la pena explicarlo aquí como una nota. Y entonces decir que, repito, como en los datos se cuenta con la desviación estándar, que es la variable x12, lo que debemos hacer es dividir las variables explicativas, que en este caso solo es tamaño, y la variable explicada, que en este caso es x11, entre esta variable y recalcular el modelo. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Voy a construir las variables dentro de mi base de datos que se llama ppark. Entonces yo digo que yp, que sería la y ponderada, no sería otra más que x11 entre x12, y x, que sería la x ponderada, sería tamaño entre x12. Y de esa manera construyo las variables ponderadas. Aquí me está diciendo que ppark x12 no fue encontrado. Debe ser por esto, por el attach. Pero bueno, vamos a ver si. Listo, ahora sí. Ya está listo. Vamos ahora sí a correr. Bueno, nada más también aquí una cuestión, que esto era lo que nos decía hace rato acá el libro, ¿no? Que pasaba algo aquí con la constante, ¿no? Entonces, esta cuestión de la constante, a continuación se las voy a poner de este lado. Lo que estoy haciendo aquí es, para hacer la constante o dividirla entre x12, pues simplemente se coloca 1 sobre x12 y a eso le voy a llamar s, ¿no? Entonces ya cuando corra el modelo de regresión, tiene que ser sobre esta s, ¿no? El coeficiente de intersección. Entonces aquí le damos enter. Y ya nada más lo que tengo que hacer es construir mi modelo número 2, es decir, recalcular ya este modelo. Este modelo 2 recalculado ya es la y ponderada, que sería x11 entre x12, pero para no ponerlo tan extenso, le asignamos el valor y ponderado. Lo mismo que para x ponderado.
Pero ahora vean cómo le estoy quitando el intercepto y le estoy poniendo el que corresponde a la constante dividida entre x12. Todo tiene que estar dividido entre x12, que es la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar es x12. Entonces, esto me debe de llevar, pues, a los valores ya ponderados. Estos valores ponderados, cuando los corro, pues son estos de aquí. Entonces, lo que vemos acá es que estos valores ya son los coeficientes, que difieren un poco de la regresión original, y en el caso del intercept, de la pendiente, que es 148 en mínimos cuadrados ponderados es 154. En ambos casos todas las variables son estadísticamente significativas. Sin embargo, bueno, pues este es el procedimiento que se debe seguir cuando se sabe que existe heterocedasticidad y además se conoce la varianza. Entonces, repito, se corre el modelo propuesto, en este caso es uno sencillo con una variable, pero pudo haber incluido más variables, y si ese modelo con varias variables resulta ser estadísticamente significativo en todas sus variables, lo siguiente sería probar si existe heterocedasticidad. Si existe heterocedasticidad y se cuenta, repito, con la varianza o se conoce la varianza, pues entonces a esa varianza se le saca la raíz, se obtiene la desviación estándar y entonces se puede ponderar respecto a la desviación estándar, o a veces también se utiliza la misma varianza. Pero bueno, el fin último es que con estas ponderaciones tú puedas obtener los valores ya corregidos o castigados a través de la ponderación. Entonces, estos valores, por ejemplo, fueron castigados en el siguiente sentido. La t de mínimos cuadrados original bajó de 42.12 a 42.06. Prácticamente es una disminución imperceptible. En el caso de la pendiente bajó de 10 a 9. Entonces esa es la ponderación. En este caso no dejaron de ser estadísticamente significativos, pero hay ocasiones en las que esta varianza heterocedástica es tan perniciosa que puede volver estos estadísticos no significativos, ¿no? Entonces esa es la vertiente de cuando se conoce la varianza. Pero ahora vamos con el caso en el que casi siempre nos vamos a encontrar, que es cuando no conocemos la varianza heterocedástica. Entonces, como ya vimos, si se conoce la varianza heterocedástica, podemos utilizar el método de mínimos cuadrados ponderados para obtener mejores estimadores lineales e insesgados. Pero como pocas veces se conoce la verdadera varianza heterocedástica, surge una pregunta muy interesante, que es: ¿existe alguna forma de obtener estimaciones consistentes en el sentido estadístico de las varianzas y las covarianzas de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios aunque haya heterocedasticidad? Es decir, si existe el problema de la heterocedasticidad, ¿aún podríamos obtener estimadores consistentes? La respuesta es sí, y esto se obtiene a través de una técnica denominada varianzas y errores estándar consistentes con heterocedasticidad de White, o de manera resumida, errores estándar robustos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se aplica esta técnica, que es cuando sí se conoce, que es cuando no se conoce la varianza heterocedástica. Entonces, para llegar a esta, que es quizá la parte más fuerte en cuanto a la resolución del problema de heterocedasticidad, antes de llegar a ese punto me gustaría pues mostrarles algunas otras variantes de lo que se puede realizar antes de poder utilizar esta técnica que se llama errores estándar robustos. Lo que se podría hacer también para poder corregir el problema de la heterocedasticidad es lo siguiente. A continuación les voy a ejemplificar cómo podría corregirse cuando no se conoce la varianza heterocedástica. Entonces, para ello les voy a proponer utilizar un archivo o una base de datos que ya hemos utilizado anteriormente,
Y bueno, nada más aquí para poner esto en orden, vamos a copiar esto y vamos a poner que esto sería ya el enfoque 2, número 2, cuando no se conoce la varianza. Cuando no se conoce la varianza, lo que se puede hacer es aplicar el siguiente mecanismo, que bueno, también pudiera ser una especie de mínimos cuadrados ponderados, y estos mínimos cuadrados ponderados, o mejor dicho, mínimos cuadrados, se conocería como mínimos cuadrados generalizados factibles. ¿Qué diferencia hay con estos mínimos cuadrados generalizados factibles en relación con los que ya vimos que son los ponderados? Es que en los ponderados tú conoces la varianza, en estos no la conoces, pero entonces utilizas alguna variable que sea factible para poder sustituir esa varianza que no se conoce. Entonces, repito, cuando no se conoce la varianza, podemos operar de la siguiente manera, y para ejemplificar esta forma, les voy a presentar este siguiente archivo, que es el de consumo renta. Este ya lo habíamos utilizado también anteriormente, entonces nada más voy a borrar los datos y voy a importar la base que vamos a utilizar para poder recordar algunos comandos que ya hemos utilizado. Entonces aquí está el archivo que se llama consumo renta. Este también lo utilizamos para detectar heterocedasticidad. Entonces estos son los datos, solo son dos variables, el consumo y la renta. Y entonces, ¿qué vamos a proponer? Lo primero que vamos a proponer, esto ya lo había hecho, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí rápidamente para hacerlo. Esta era una forma de detectar hetero. Es la forma quizá más básica, la informal, heterocedasticidad. Entonces, esto es, ustedes saben, como el método conocido como el método gráfico. Tú corres la regresión, extraes los residuos absolutos, y luego corres la gráfica o presentas la gráfica de la y calculada, mejor dicho, de los errores absolutos entre la y calculada. Aquí claramente se ve un patrón exponencial, por lo tanto esto es evidencia de que existe heterocedasticidad. Visto de otra manera, aquí también se ve este patrón exponencial, pero creo que se puede ver más claro acá. Bueno, esto ya lo habíamos visto también en el video pasado. Es un método formal, y ahora vamos a ver dos métodos, es un método informal. Ahora vamos a ver dos métodos formales, Goldfeld-Quandt y Bruch-Pagan y Godfrey. Entonces vamos a ver estos dos métodos. Estos dos métodos rápidamente ya los hemos practicado, entonces ya esto es en realidad muy sencillo. Vamos a necesitar instalar dos librerías, que es LMTest y la librería SU, y entonces a continuación lo único que tengo que hacer es correr la regresión, el comando para aplicar la prueba Goldfeld-Quandt, que es, ustedes recordarán, consumo renta con la mitad de los datos y la fracción, que es son 50 datos, y extraemos los 6 datos centrales. Corremos el modelo, o mejor dicho, la prueba, y aquí nos dice que la hipótesis nula es homocedasticidad y la hipótesis alternativa es heterocedasticidad, o dicho de otra forma, que las varianzas se incrementan del segmento 1 al segmento 2, cuando en la hipótesis nula, que es homocedasticidad, no deberían de incrementarse, es decir, deberían de ser iguales. Entonces lo que podemos leer rápidamente aquí es que el p-value nos lleva a la región de rechazo. Rechazamos la hipótesis nula, y como la hipótesis nula es homocedasticidad, pues entonces no se puede rechazar la hipótesis alternativa y se concluye que existe heterocedasticidad. Entonces, para una comprobación adicional, lo que vamos a utilizar ahora, esta sería la prueba, vamos a llamarle Goldfeld-Quandt, GQ, y ahora vamos a utilizar una prueba que sería la Bruch-Pagan. Para utilizar la prueba Bruch-Pagan, instalamos la librería LMTest. El comando es bptest, consumo renta, y aquí donde dice normalización, decimos si la queremos normalizada o no la queremos normalizada.
vamos a decir que sí. Y entonces aquí en la prueba también nos corrobora lo que ya nos había dicho la prueba Goldfeld-Quantz. Nos está dando un p-value prácticamente de 0, igual que acá, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y también garantizamos que existe heterocedasticidad. Bueno, ahora que hemos corroborado que existe heterocedasticidad, veamos cómo se debe corregir. Cuando, repito, esto es cuando cuando se desconoce, cuando no se conoce la varianza. Entonces vamos a ponerle aquí una pequeña nota para identificar que ahora que hemos corroborado que existe heterocedasticidad, vamos a ver cómo se corrige en la vertiente de cuando no se conoce la varianza o la varianza heterocedástica. Bien, entonces les decía yo que a esta primera vertiente se le conoce como mínimos cuadrados generalizados factibles. ¿Qué son los mínimos cuadrados generalizados factibles? Como tú no conoces la varianza, como sí se conocía en el primer ejercicio, lo que vas a hacer es correr la regresión y pedir un ponderador, es decir, un valor que castigue, que nosotros aquí le denominamos weights, que va a ser igual a 1 entre, hago esto de colocar consumo renta porque es como se llama la base de datos, y la base de datos consumo renta, que es esta, tiene dos variables. Generalmente se va a utilizar la variable, en este caso independiente, la variable exógena, como una posible variable que se acerque a esa variable x12 que nosotros acá le llamábamos desviación estándar. Acá, repito, no conocemos la desviación estándar, pero entonces buscamos utilizar un sustituto factible. Ese sustituto factible es la variable exógena. Esa variable exógena entonces es la que vamos a colocar como el ponderador, que en esencia sería 1 entre la renta. Lo coloco de esta manera porque tengo que extraerlo de mi base de datos, ¿no? Que en este caso es renta. De hecho, creo que podríamos intentar R2. Voy a poner R2. Voy a copiar todo esto. Lo voy a pegar. Y voy a ver si... Nada más quiero hacer esto. Voy a ver... Porque sí existe la variable renta. Entonces vamos a ver si lo corre. Sí, en realidad no es necesario poner esto de consumo renta. Bueno, esto es nada más para cuando, por ejemplo, le quieres dar otro nombre a la variable, ¿no? Pero bueno, aquí funcionó bien y bueno, vamos a dejarlo con rec2 y entonces vamos a ver cuál es el resumen de esto. Este sería el resumen. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado lo voy a explicar a continuación. Voy a poner la regresión 1 y su resumen, y enseguida voy a colocar esta regresión 2 que hemos construido. Recuerden, esta regresión 2 es la que ya tiene el ponderador. Entonces, vean la diferencia entre una y otra. Si nosotros observamos los coeficientes, son de 539 en el modelo que no está ponderado, y en el modelo que está ponderado ya se modifica. Lo mismo le pasa a la renta. De .73 pasa, bueno, de .7310 pasa a .7381. Es casi imperceptible esa diferencia, ¿no? También otra cosa que cambia son los test estadísticos de 2 y 24 a 4 y 33, o sea, se volvieron más significativos. Pero bueno, esta es una de las opciones. Esto es lo que se conoce como mínimos cuadrados generalizados factibles. Repito otra vez. Si tú tienes un modelo, en este caso que sería el de consumo renta, haces tus pruebas formales o informales, de preferencia las formales, Goldfeld-Quantz, Bruce-Pagan y la de White, y determina si existe heterocedasticidad. Si existe heterocedasticidad, pues entonces puedes ocupar una de las primeras opciones cuando no se conoce la varianza, ¿no? Repito otra vez, esto es cuando no se conoce la varianza. Cuando no se conoce la varianza, un primer método es el de mínimos cuadrados generalizados factibles, que lo que buscan es
a través de una ponderación, eliminar la posible heterocedasticidad. Sin embargo, aquí voy a hacer una prueba muy rápida para ver si esto ha podido eliminar o no el problema. Entonces, fíjense cómo voy a hacer la prueba otra vez sobre la regresión 2. Sobre esta nueva regresión ya con los ponderadores. Si yo le doy OK, ha mejorado muy poquito respecto a la primera prueba. Fíjense, acá tengo la prueba Bruch-Pagan. Sí, esta fue la última. Esta es la Bruch-Pagan sobre el modelo normal. Y si se dan cuenta, era de 0.005. Ya con este nuevo modelo, de hecho se volvió hasta un poquito más negativa, perdón, más cercana a 0, pasando de un estadístico de 12 a 18. Entonces, aquí en realidad esta transformación puede que no sea la más recomendada. A veces esto es lo que se puede hacer, se puede probar con la variable cuadrática o con las funciones que ya pudimos ver también en alguno de los ejemplos, que era el de Glexer, varias funciones. Por ejemplo, el valor cuadrático, aquí está el valor cuadrático, otra vez ahí está la regresión 2, y volvemos otra vez a este valor. Ha mejorado un poquito, no, de hecho es el mismo, no ha mejorado prácticamente. Entonces, como este método en realidad buscaría ponderar, pues en realidad no es que vaya a mejorar el problema de la heterocedasticidad, sino más que otra cosa, lo que ya habíamos visto en las dos regresiones, que las castiga. Es decir, que los coeficientes y los t's son modificados. E incluso el valor de t puede llegar a dejar de ser estadísticamente significativo. Pero bueno, este es uno de los métodos que se llama mínimos cuadrados generalizados factibles, y lo que hace es utilizar una de las variables para poder corregir o castigar el valor cuando no se conoce la varianza o el error estándar. El problema es que cuando tienes varias variables, pues entonces tú tienes que estar probando con varias de las variables exógenas para saber cuál es la que está generando ahí esa posible heterocedasticidad, y por eso esa es la que debe utilizarse para ponderar. Pero bueno, existen otros métodos, otros dos métodos más que me parece son otra opción quizá más viable. Un segundo método es aplicar logaritmos. Cuando no se conoce la varianza heterocedástica, aplicamos logaritmos. Aplicar logaritmos es tan sencillo como lo siguiente: es transformar variables. En este caso voy a utilizar consumo renta. Voy a construir una variable que le llamaré L consumo, que no es otra cosa más que el logaritmo de consumo, y L renta, que es el logaritmo de la renta. Entonces voy a correr ambas regresiones, voy a presentar los datos, volví a darle attach para que ahora me permita utilizar también las nuevas variables creadas. Entonces corro una nueva regresión. Esta nueva regresión es la misma que explica el consumo en función de la renta, pero ahora como logaritmos, ¿no? O como valores aplicados como logaritmos. Y entonces aquí está mi regresión 3. Fíjense ustedes, claro, aquí la interpretación, como ustedes saben, son semielasticidades. En este sentido, estos valores son estadísticamente significativos, es un buen modelo. Ahora restaría aplicar las pruebas de heterocedasticidad, las dos que hemos hecho, para ver si esto corrige el problema de la heterocedasticidad, ¿no? Ustedes recuerdan que la variable sin logaritmos presentaba heterocedasticidad. Vamos a ver ahora si la Goldfeld-Quandt con logaritmos puede mejorar, ¿no? Entonces, sí lo hace. De hecho, al nivel de significancia del 1 y del 5%, estaría siendo pues significativa para decir que es homocedástica. Nosotros aquí tendríamos un p-value de 0.10, con lo cual al nivel de 1 y 5, repito, podríamos caer en la región de aceptación, es decir, aceptar que esto ya es homocedástico. Vamos a hacer la prueba de Bruch-Pagan. Bruch-Pagan es un tanto más
claro, porque nos dice que el valor aquí es del p-value es 0.5. Entonces ya esto cae en la región de aceptación, es decir, aceptamos que este modelo no posee ya heterocedasticidad, es decir, es homocedástico. Entonces esto nos comprueba que en este segundo método, sería el de probemos con aplicar logaritmos, esta sería una buena opción, ¿no? Cuando tú tienes o identificas el problema de heterocedasticidad, pues aplica logaritmos y esto muy probablemente reducirá obviamente las dimensiones y esa es la lógica que hay detrás, porque al reducir las dimensiones se reducen las varianzas y por lo tanto las varianzas pues ya pueden ser más iguales, es decir, ya pueden ser más homocedásticas. Entonces esto, como hemos visto, también resuelve el problema de la heterocedasticidad y entonces este sería el modelo que se presentaría, el modelo con logaritmos. Ahora, vamos a una tercera opción. La tercera opción es la que ahora sí nos comentaba hace rato el libro. El libro hace rato nos decía, bueno, cuando no se conoce sigma, la varianza heterocedástica, aplica entonces varianzas y errores estándar consistentes con heterocedasticidad de White. Esto se conoce también como errores estándar robustos. Entonces a esto le voy a llamar errores estándar robustos o también lo voy a denominar la prueba número 3. Su nombre largo es varianzas y errores estándar consistentes con heterocedasticidad de White o también denominados errores estándar, errores robustos. No, errores estándar robustos. Bien, errores estándar robustos. ¿Quiénes son estos errores estándar robustos y cómo se obtienen? Bueno, como ya hemos llegado a quizá una de las técnicas más utilizadas, creo que aquí valdría la pena correr el modelo, pero en Nebius y en R. Entonces, voy a ponerles aquí el modelo de la regresión, que en este caso sería consumo renta. Entonces, así es como opera. La regresión se corre, se obtienen los resultados. Aquí le voy a poner summary, reg 1. Estos serían los resultados. Sabemos que tienen heterocedasticidad porque ya anteriormente hicimos las pruebas. Bien, ¿qué es lo que se necesita? Lo que se necesita, aquí lo voy a explicar con esta parte quizá algebraica. Lo que se necesita a grandes rasgos es encontrar una matriz, pero no la matriz de mínimos cuadrados ordinarios, sino la matriz de varianzas y errores estándar, pero consistentes con heterocedasticidad. Es decir, las varianzas y errores estándar que capturen el problema de heterocedasticidad. ¿Esto cómo se logra? Bueno, pues esto se logra de una manera muy sencilla. Aquí tenemos el ejemplo. Este es un ejemplo del libro de Greene, en donde nos dice cuáles serían los errores estándar con mínimos cuadrados y cuáles serían los errores estándar consistentes con heterocedasticidad de White o EE de White. Entonces aquí lo que vemos es que puede pasar algo bien interesante. En el modelo original, tanto el intercepto como las dos variables, que en realidad es la misma pero esta está elevada al cuadrado, son estadísticamente significativos a un nivel de significancia, digamos, del 5%. Pero cuando ya se aplican los errores estándar de White, que es decir, se calcula o se toma en cuenta el error estándar, la cosa cambia porque este que era estadísticamente significativo ahora deja de serlo, este también deja de serlo y este que era significativo también deja de serlo. Entonces es un ejemplo muy claro de lo extremo que puede llegar a ser esta problemática, porque te puede llevar, por así decirlo, a tener una visión errónea, decir que estos son significativos cuando no se está considerando la heterocedasticidad, pero cuando sí se le considera, la realidad de las cosas es que los coeficientes y sus variables
son estadísticamente no significativos. Ese sería el mejor ejemplo, ¿no? Este que pone aquí el libro. Ahora, para comprobarlo, creo que lo mejor podría ser utilizar nuestro mismo modelo. Es decir, estos son los coeficientes, 539.73, esto es el valor de t, 2.73 y 24.65. ¿Cómo se obtienen los errores estándar, las varianzas y errores estándar consistentes con heterocedasticidad de White, o mejor conocidos como errores estándar robustos en R? Es muy sencillo, se corre la regresión y se pide el comando coeftest, o sea, prueba de coeficientes, sobre la regresión que nos interesa, y después le decimos que hay una modificación en la matriz de varianzas covarianzas. Va a ser una matriz de varianzas covarianzas. Esto de HC significa consistencia con heterocedasticidad. Entonces, quiere decir que la matriz de varianzas covarianzas está considerando el hecho de que esto tiene heterocedasticidad. Y entonces se lo va a aplicar a la regresión 1 y esto nos va a llevar a los verdaderos valores. Aquí nada más una advertencia. Me parece que este coeficiente no está funcionando porque se necesita una librería. Si no mal recuerdo, esta librería es la librería Sandwich, ¿no? Entonces, nada más déjenme ver si es así. Vamos a correrlo aquí. Sí, aquí está. Vamos a ponerle aquí una pequeña nota que sea que funciona con la librería Sandwich, ¿no? Bien, entonces aquí está. Estos son los, esto es algo como el ejemplo que veíamos acá en el libro, donde veíamos cuáles son los errores, la varianza, mejor dicho. Y sí está bien decir errores porque recuerden ustedes que estos son los coeficientes, luego vienen los errores y luego las t's. Entonces, estos errores que están aquí entre paréntesis, 327, 829 y 519, son los errores de mínimos cuadrados ordinarios, sin considerar la heterocedasticidad. Pero si tú la detectas, la deberías de considerar, por lo tanto deberías de utilizar esta otra especificación que es la de errores estándar consistentes con heterocedasticidad de White. Estos serían los que deberías de utilizar, ¿no? Entonces, haciendo esta analogía, yo tengo acá mi modelo en la regresión 1 y me dice que estos son los coeficientes y estos son los valores t estadísticos, pero que los verdaderos estadísticos debieran ser los siguientes. Debieran ser no 2.73, sino debiera ser 3.9 y no 24, sino 22.4. Vean ustedes que para este método que es el de errores estándar consistentes con varianzas y errores estándar consistentes con heterocedasticidad de White, ya solo voy a decir errores estándar robustos porque esto está muy largo. Entonces, errores estándar robustos. La diferencia entre mínimos cuadrados y errores estándar robustos es que los coeficientes nunca van a cambiar. Esos van a ser idénticos siempre, porque estos no se modifican. Los que se modifican son las matrices de errores estándar y de varianzas. Por eso vean cómo aquí el error estándar pasó de 197 a 138 y de 0.0297 a 0.0326. Lo cual evidentemente me va a llevar a una modificación en las variables t. Aquí al intercepto le ayudó porque incluso lo volvió más significativo, pero la variable que me interesa, que es la explicativa, le disminuyó su significancia. Entonces puede llegarse a dar el caso, por eso ejemplifico mejor con esto, en que algo que era estadísticamente significativo deja de serlo cuando se aplican los errores estándar consistentes con White, ¿no? Con heterocedasticidad de White. Bien, pues esto es lo que corresponde a heterocedasticidad de White. Creo que también podría comprobar esto con, bueno, vamos a hacer esto mismo, ¿no? Es decir, vamos a poner esto de R. Voy a explicarles cómo podemos obtener los errores estándar consistentes con heterocedasticidad de White o errores estándar robustos en el Econometric Views. Para ello voy a tener que utilizar pues
nuestro modelo consumo-renta. Vamos a darle aquí Enter. Y ahora fíjense cómo aquí tengo el modelo que ya había corrido hace rato. Hace un momento, 539.73, estos son 2.72 y 24. ¿Cómo podría, saber que tiene heterocedasticidad? Muy fácil. Me voy a los residuales, voy a heterocedasticidad, aplico la prueba de Bruce-Pagan, le digo OK, estos son los que ya habíamos visto hace rato. Vean el valor de 12.19 con un p-value de 0.005. Me dice que esto tiene, si la hipótesis nula es homocedasticidad y esto lo rechaza, pues entonces me dice que esto tiene heterocedasticidad. Bueno, así lo compruebo. ¿Y cómo lo corrijo ahora? Nos vamos al botón de PROC en especificación y aquí en PROC nos vamos a opciones y en opciones vamos a el método de covarianza. Ustedes recordarán que ya hemos dicho que para corregir con varianzas y errores estándar consistentes con heterocedasticidad de White, pues necesitaríamos aplicar una modificación a la covarianza o a la matriz de varianzas covarianzas. Bueno, pues aquí está. Aquí hay muchas opciones. Las opciones que vamos a utilizar para exclusivamente heterocedasticidad son esta, HC. HC significa consistentes con heterocedasticidad. Le voy a dar aquí un clic y después me dice que qué método de consistencia con heterocedasticidad quiero aplicar. Le voy a decir que quiero el HC1 con grados de libertad ajustados y le voy a dar OK. Y entonces esto me va a llevar a los resultados ya corregidos por heterocedasticidad. ¿Quiénes son estos resultados corregidos por heterocedasticidad? Voy a tomarle aquí una captura de pantalla muy rápidamente para que ahorita esto yo lo pueda comparar con mis resultados en R. Entonces, bueno, pues aquí mismo, creo que aquí está claro, ¿no? Esto es a lo que me refiero. Es decir, lo voy a poner acá y voy a abrir R y aquí está lo que les decía. En R nosotros utilizamos el comando coef_test para la regresión 1 y decíamos que la matriz de varianzas covarianzas iba a sufrir una modificación. Fíjense ustedes cómo es esta misma modificación que llamé acá, que es HC, o es esta. HC significa consistentes con heterocedasticidad. Aquí lo dice, son errores estándar y covarianzas consistentes con heterocedasticidad. Si vemos los resultados, básicamente son los mismos. 539 y .73 decimos, el coeficiente no cambia, pero si vemos los errores estándar y las test estadísticas, estas sí cambiaron. Cambiaron respecto al modelo original, ¿no? Es decir, aquí estamos viendo que son los mismos resultados, pero esta es la forma en la que tú lo puedes obtener con R, con este comando, o repito, con el IBIUS, es irte a especificación, opciones, pedir los métodos de consistencia con heterocedasticidad y después pedir con ajuste de los grados de libertad, darle OK y ahí está. Así es como se podría leer. Bien, ya nada más para terminar, el libro nos dice que al final hay un ejemplo para concluir, si no mal recuerdo, y entonces después de ver ya todos estos métodos, llegamos a este ejemplo en donde nos dice, bueno, aquí en la tabla 11.6 del sitio web del libro, contiene datos sobre salario y otros aspectos relacionados. Aquí está el modelo. Se explica el salario en función del ingreso de la familia y del valor del inmueble. Entonces lo que voy a hacer ahorita rápidamente es utilizar el Econometric Views para hacer este ejercicio de manera muy rápida. Como es la tabla 11.6, yo ya la tengo importada, es esta tabla, y entonces ahora lo que voy a hacer es correr el modelo del logaritmo del salario en función del ingreso y del valor de la propiedad. Entonces, aquí tengo ya los valores. Los valores son 7.01, 0.25 y 0.07, con los correspondientes errores estándar y los valores T. Entonces, aquí lo que voy a hacer es poner los valores del libro para que ustedes vean que lo que estoy encontrando es básicamente esto.
esto mismo que el libro nos presenta, ¿no? Lo voy a poner aquí arriba y voy a abrir el PDF aquí al lado. Y entonces aquí lo que nosotros podemos estar viendo es que el intercepto es de 7.01, el error estándar es de 0.8053 y la t-estadística es de 8.7171. Repito, esto es con mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Entonces, si con mínimos cuadrados ordinarios, este es el modelo y es bastante bueno, todos son estadísticamente significativos. Sin embargo, lo que se hace posteriormente a encontrar un buen modelo, pues es identificar que no vaya a tener problemas ni de heterocedasticidad, bueno, ni de multicolinealidad, ni de heterocedasticidad, ni de autocorrelación. Ahorita el problema que nos compete es el de la heterocedasticidad. Voy a aplicar la prueba de Bruch-Pagan y la prueba de Bruch-Pagan me dice claramente que con este p-value esto se considera heterocedástico. Si corro otra prueba, por no dejar esta que no hemos hecho, que es la de White, bueno, pues White me dice algo pues prácticamente similar, idéntico, es decir, esto tiene heterocedasticidad. Entonces, como tiene heterocedasticidad y como nos dice correctamente el libro, pues entonces no solamente no debes de utilizar mínimos cuadrados el error estándar de mínimos cuadrados ordinarios, sino tendrías que utilizar el error estándar consistente con heterocedasticidad de White. Entonces, ¿cómo se obtiene esto? Ah, pues ya lo vimos hace un momento. Lo que tú tendrías que hacer es volver a correr aquí el modelito y sobre este modelo, aquí está, bueno, este le voy a dar un freeze para que si después lo utilizamos nos sirva, ¿no? Entonces aquí está el primer modelito. Este es con mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Es más, ahí le voy a llamar MCO. Entonces, esto es con mínimos cuadrados ordinarios. Ahora, acá, como ya sé que tiene heterocedasticidad, pues me voy a las opciones de corrección o de consideración de heterocedasticidad, que es esto, y le digo que con HC1 con grados de libertad ajustados, le voy a dar OK, y esto ha corregido ya, o ha considerado, mejor dicho, la heterocedasticidad. Entonces, ¿cuál deberías demostrar? Deberías demostrar estos en vez de estos. ¿Cuál es la diferencia? Al primero, que es la constante, lo ha vuelto más significativo. Pero los que me interesan en realidad son estos dos. Fíjense cómo aquí se cumple lo que hemos visto en cuanto a las consecuencias. Las consecuencias pueden ser muy drásticas o dramáticas porque algo que tú decías que era significativo puede llegar a no serlo. El ejemplo se encuentra en la variable número 2, que es el logaritmo de la propiedad. En tu modelo de mínimos cuadrados ordinarios te decía que era estadísticamente significativo, pero sin considerar la heterocedasticidad. Cuando ya la consideras, esto deja de ser estadísticamente significativo y se va a 1.53. Y algo no similar, pero que también es evidente que castiga, es al valor de la segunda variable, que es el logaritmo del ingreso. El logaritmo del ingreso, que es 3.22, se ve reducido a 2.55, ¿no? Entonces así es como uno tendría que operar cuando identifica heterocedasticidad. Garantizar que ha aplicado la matriz de varianzas, covarianzas, consistente con heterocedasticidad de White, o errores estándar robustos, que es el término a lo mejor más sencillo de recordar. Entonces, a esto es a lo que me refiero. Estos son los valores de que ya uno obtiene. Por ejemplo, aquí ponen la tabla con los coeficientes. Repito, los coeficientes no cambian, ni en el primero ni en el segundo modelo, son los mismos. Lo que sí cambia es lo que tiene que ver con la heterocedasticidad, que es el error estándar y la varianza. Vean cómo el error estándar son diferentes. En el primer caso, 0.80, que es este. En el segundo caso, 0.7721, que es este. Luego, para el logaritmo del ingreso, 0.079, que es este. Y 0.1009, que es este. Y para el logaritmo de la propiedad pasa lo mismo. El error estándar es
en mínimos cuadrados 0.02, que sería este de aquí, y en errores estándar robustos sería 0.0460, que sería este de acá. Y estos son los test que a mí me interesan. No estos, porque estos podrían dar una imagen muy optimista, 8, 3 y 3 de todas las variables, cuando en realidad la imagen correcta, considerando heterocedasticidad, es 9, 2 y 1. 9.09, 2.5 y 1.53. Y bueno, pues ya lo último del libro, lo que nos dice es una pequeña advertencia respecto de una reacción exagerada ante la heterocedasticidad, resumen y conclusiones, y se acabó el capítulo. Bien, pues esto es todo lo que tiene que ver con heterocedasticidad. Repito, cuál es su naturaleza, cuáles son sus consecuencias. Ya vimos cómo se detecta a través de métodos formales e informales, y también ya vimos en este video cómo es que ustedes podrían corregir estos problemas, ¿no? Dos vertientes: cuando no se conoce la varianza heterocedástica, entonces se aplica el método de mínimos cuadrados ponderados, y la otra variante o la otra ramificación es cuando sí se conoce cuando se desconoce la varianza heterocedástica, y entonces ahí aplicas tres métodos. El primer método es el que denominamos, creo que mejor voy a utilizar aquí esto de R para poderme ir guiando y entonces hacerlo en orden. Entonces les decía, cuando no se conoce la varianza podemos utilizar tres tipos de métodos. El primero sería mínimos cuadrados generalizados factibles, 1. El segundo método sería aplicar logaritmos. Y el tercero es el de errores estándar robustos, o conocido como varianzas y errores estándar consistentes con heterocedasticidad de White. Entonces, esa es la forma en la que ustedes podrían corregir esta gran problemática dentro de los modelos econométricos, que es la diferente dispersión, el problema de heterocedasticidad. Muchísimas gracias y probablemente nos estaremos viendo en videos posteriores. Falta ver ahora la parte de autocorrelación, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Muchas gracias por su atención.